Hay momentos en los que la vida nos llama hacia adentro. No como una invitación, sino como una exigencia casi implacable. Es como si el cuerpo, cansado de perseguir tantos ruidos externos, pidiera una pausa. Yo lo he sentido muchas veces. Ese peso de expectativas, de promesas incumplidas, de voces ajenas diciéndome quién debía ser. Y, por más paradójico que parezca, descubrí que el silencio no aparece cuando el mundo exterior por fin calla, sino cuando decido cerrar la puerta desde dentro. Muchos creen que necesitan esperar a la motivación para cambiar, que un chispazo repentino o una energía mágica surgirá para ponerles en movimiento. Pero esa creencia es una trampa. La motivación no llega antes de la acción, nace de ella. La disciplina es el puente entre intención y resultado. Y yo descubrí, en carne propia, que ese puente solo aparece cuando damos el primer paso sin esperar a tener ganas. Es contraintuitivo, lo sé. Pero precisamente por eso es tan poderoso. Piensa en el campo que, después de tantas cosechas, necesita descansar para recuperar nutrientes. El agricultor llama a ese proceso barbecho. A primera vista, parece improductivo dejar la tierra sin cultivar. Pero es justamente en ese vacío donde recupera su fuerza. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nos aislamos, parece que estamos quietos, pero es en ese espacio de silencio donde nuestras raíces vuelven a beber de la fuente. Napoleón Hill ya decía que los mayores secretos de la mente creadora se revelan en el recogimiento. No hablaba de huida, sino de una estrategia vital. Cuando estamos solos, descubrimos qué pensamientos son realmente nuestros y cuáles son solo ecos de los demás. Es entonces cuando el yo verdadero empieza a emerger, como una semilla que rompe la tierra en busca de luz. El silencio no es cómodo. No llega como un abrazo, sino como un espejo. Muestra nuestras contradicciones, nuestras debilidades, los diálogos internos que repetimos sin darnos cuenta. Al principio puede doler, pero es ese dolor el que limpia, es esa fricción la que abre espacio para un nuevo orden. Y por eso 7 días pueden cambiarlo todo. No se trata de desaparecer del mundo, sino de encontrarse en el de otra manera. Dejar de buscar orden solo en lo externo y comenzar a reordenar lo invisible. Dejar de esperar a la motivación y encender la llama dentro de uno mismo. El aislamiento consciente no es pérdida, es germinación. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo aislarte durante 7 días en silencio puede ser el portal más poderoso de reconexión contigo mismo. Pero tienes que comprometerte de verdad. Escribe en los comentarios: elijo el silencio que fortalece. Hacerlo llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora vamos a comprender mejor cómo este proceso invisible reorganiza pensamientos, emociones y energía, preparando el terreno para que finalmente despiertes lo que ya estaba latente dentro de ti. Escucha con atención. Vivimos rodeados de voces. Algunas gritan, otras susurran. Vienen de familiares, de compañeros de trabajo, de personas que ni siquiera conocemos, pero que atraviesan la pantalla del móvil y se instalan dentro de nosotros. Al principio parecen inofensivas, pero con el tiempo, se transforman en un ruido tan constante que ya no sabemos distinguir qué es pensamiento propio y qué es proyección ajena. Yo mismo me he sorprendido creyendo en frases que nunca fueron mías, cargando pesos que no nacieron en mi corazón. La neurociencia muestra que la exposición continua a estímulos externos activa sin descanso circuitos ligados al estrés. El exceso de dopamina, generado por recompensas inmediatas como notificaciones, me gusta y aprobaciones sociales, combinado con el cortisol, nos encierra en un estado de alerta casi permanente. Ese estado consume energía, reduce la claridad y nos mantiene en un piloto automático en el que simplemente reaccionamos, sin reflexionar. La consecuencia es sutil, pero devastadora. Empezamos a vivir la vida de otros creyendo que es la nuestra. Imagínate dentro de una sala llena de personas hablando al mismo tiempo. Aunque intentes concentrarte en una sola voz, todas las demás siguen vibrando de fondo. Así funciona la mente cuando permitimos que el ruido externo se acumule. El silencio se vuelve casi imposible. Pero no porque el mundo sea ruidoso, sino porque cargamos ese mundo ruidoso dentro de nosotros. En el aislamiento consciente, ese patrón empieza a mostrarse. Al principio puede ser incómodo, incluso angustiante, porque las primeras voces que aparecen no son de calma, sino de exigencias, críticas e historias viejas. Son frases como nunca eres suficiente o tienes que demostrar algo. Reconocerlas es el primer paso. Romper con ellas es el segundo. Literalmente. Durante este proceso, una práctica poderosa es escribir en un papel todo lo que aparezca como pensamiento que no te pertenece. Escribe sin filtro, sin juicio. Frases que parecen venir de profesores, de padres, de antiguas relaciones, de un jefe que ya ni forma parte de tu vida. Y después, rómpelas. Ese acto sencillo no elimina la memoria, pero corta simbólicamente el vínculo energético con esas voces. La mente necesita símbolos, necesita gestos concretos que representen cambios internos. Y cuando lo hacemos, creamos espacio para que la voz más olvidada, la nuestra, vuelva a tomar fuerza. Piensa en cómo un músico afina su instrumento. Necesita silenciar cada cuerda para percibir el sonido puro y entonces ajustarla. La mente funciona igual.
Sin silenciar el exceso de frecuencias externas, no podemos escuchar nuestro propio tono. Y cuando por fin lo escuchamos, la vida empieza a alinearse con quien realmente somos. Hay una ilusión que atrapa a muchas personas, la de que hay que esperar a la motivación adecuada para, por fin, actuar. Como si existiera un día mágico en el que la energía, el foco y la claridad descendieran de repente sobre nosotros, empujándonos hacia adelante. Esa espera puede durar años. Y mientras se espera, la vida sigue pasando. Yo mismo me vi paralizado en ese ciclo, creyendo que necesitaba sentir ganas antes de empezar. Pero lo que descubrí es casi lo contrario. La motivación no precede a la acción. Nace de ella. Brian Tracy repite que la disciplina es el puente entre la intención y el resultado. Es esa disciplina, silenciosa y casi invisible, la que crea el ambiente donde la motivación florece. Cuando damos el primer paso sin esperar estar listos, algo dentro de nosotros despierta. Es en ese movimiento donde aparece la energía, nunca antes. Imagina el agua que empieza a calentarse en el fuego. Durante mucho tiempo parece que no pasa nada. La temperatura sube, pero no hay señales visibles. Hasta que, en un punto concreto, comienza a hervir. Así funciona el proceso interno. Las acciones silenciosas, repetidas día tras día, preparan el terreno. De repente surge un calor, un impulso, una claridad que parecía imposible. Pero solo llega a quien soporta esa aparente inercia. La neurociencia confirma este proceso. Pequeños actos consistentes estimulan al cerebro a liberar dopamina de manera saludable, no como una explosión pasajera, sino como un flujo estable. Cada microvictoria refuerza el circuito de la autoconfianza, creando un ciclo en el que actuar se vuelve cada vez más natural. No se trata de esperar a tener ganas. Se trata de decidir actuar, incluso cuando no existen. Me gusta pensar en este proceso como un corredor que entrena en la oscuridad. No ve la línea de meta, pero cada paso fortalece sus músculos. Cuando finalmente sale el sol y la carretera se revela, ya está preparado. Muchos abandonan antes de ver el camino claro, porque creen que solo hay que correr cuando se ve el final. Pero la verdad es que la visión solo aparece para quienes ya han empezado a caminar. Existe una diferencia silenciosa, pero profunda, entre estar solo y elegir estar solo. La soledad duele. La soledad elegida libera. La soledad impuesta viene acompañada de ausencia y vacío. La soledad elegida nace de un pacto íntimo con nosotros mismos. Cuando comprendí esta diferencia, me di cuenta de que el aislamiento no era un castigo, sino una puerta de entrada a algo que nunca había sentido con tanta claridad, mi propia presencia. En la soledad elegida, la mente cambia de frecuencia. Los estudios muestran que, cuando nos alejamos del exceso de estímulos, el cerebro sale del estado beta, vinculado a la prisa, al juicio y a la hiperactividad, y comienza a acceder a ondas alfa y zeta. Es en ese espacio donde florece la creatividad, donde emergen recuerdos profundos, donde aparecen de repente intuiciones aparentemente inexplicables. Lo que parece vacío, en realidad, es un campo fértil donde empiezan a formarse nuevas conexiones neuronales. Suelo imaginar la mente en ese estado como un río que, cuando está agitado, arrastra hojas, ramas y piedras, volviendo el agua turbia. Pero cuando la corriente se ralentiza, la suciedad se deposita en el fondo y el agua se vuelve cristalina. La soledad activa es ese proceso de decantación. Lo que estaba oculto aparece. Lo que parecía confuso se organiza. Y lo que parecía imposible de comprender empieza a tener sentido. No es un proceso siempre suave. En el silencio, muchas veces, lo que primero se revela son nuestras heridas más antiguas. El cerebro, privado de distracciones, nos entrega pensamientos que hemos evitado durante años. Es incómodo, sí, pero también es transformador. Porque es en ese enfrentamiento donde empezamos a reconocer los patrones que repetimos sin darnos cuenta. La soledad activa no es esconderse del mundo, sino dejar de esconderse de uno mismo. Y hay una práctica sencilla que puede transformar esos días de aislamiento en algo mucho más profundo. Reservar un tiempo cada día solo para observar los propios pensamientos. Sin intentar cambiarlos, sin juzgarlos. Solo observar. ¿Qué aparece cuando el silencio ocupa el espacio? ¿Qué se repite? ¿Qué voces emergen? ¿Qué historias vuelven una y otra vez? El acto de anotar lo que surge da forma a lo invisible, convierte el ruido en conciencia. Ese espacio interno es lo que buscamos cuando elegimos la soledad. No se trata de huir del mundo, sino de volver a él con otra conciencia. Una conciencia más limpia, más lúcida, más entera. La soledad activa es como una afinación del alma. Y cuando regresamos de ella, cada sonido, cada gesto, cada elección adquiere una nueva dimensión de sentido. Hay un instante en el que el silencio deja de ser un refugio y se convierte en un enfrentamiento. Yo lo sentí con toda la intensidad. Al principio, recogerse parecía un gesto de paz, casi una huida acogedora. Pero pronto comprendí que el silencio no venía a consolarme. Venía a mostrarme aquello que siempre había evitado mirar. El silencio es un espejo, y en él no aparece solo lo que quiero ver, sino también mis sombras, mis hábitos de pensamiento, mis incoherencias. Es incómodo. Duele. Porque de repente, sin distracciones, sin pantallas, sin ruido,
Todo lo que había empujado al fondo de la conciencia emerge. Viejas culpas, miedos que aún habitan en mí, diálogos internos que me empequeñecen. El silencio no disfraza nada. Lo revela. Ese es el paradojo del silencio. Primero te rompe, después te reconstruye. Primero muestra el caos interno, luego organiza lo que queda. Pero eso solo sucede cuando aceptas permanecer frente a él, sin huir. La neurociencia explica que, en ese estado, el cerebro activa regiones ligadas a la introspección y al procesamiento emocional profundo. No es un colapso. Es un reinicio. Un gesto sencillo puede ayudarte en ese enfrentamiento. Cada vez que aparezca el malestar, cierra los ojos, respira hondo y pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esta incomodidad? La respuesta quizá no llegue al instante, pero la pregunta abre espacio. Y es en ese espacio donde la conciencia crece. ¿Cuántas veces intenté ordenar mi vida empezando de fuera hacia adentro? Organicé cajones, rediseñé agendas, hice listas y más listas, como si el control del entorno fuera suficiente para aquietar lo que había dentro de mí. Durante un tiempo funcionaba, un alivio breve, casi engañoso. Pero pronto me daba cuenta de que, incluso con la mesa despejada y el calendario impecable, la mente seguía ruidosa. Era como barrer hojas secas del suelo mientras el árbol, aún sacudido por el viento, continuaba soltándolas. Comprendí que el orden verdadero no comienza fuera. Napoleón Hill decía, la mente controlada dirige las circunstancias, no al revés. Me aferré a esa frase y, poco a poco, entendí lo que significaba. Mientras la mente esté en desorden, cualquier organización externa será apenas cosmética, superficial, sin raíz. Es necesario primero colocar cada pensamiento en su lugar, alinear intenciones, limpiar los ruidos internos. Solo entonces el mundo alrededor empieza a responder de otra manera. Recuerdo una época en la que mi vida parecía una sucesión interminable de intentos de reorganización externa. Me frustraba porque nada se mantenía en su sitio. Fue solo cuando me detuve a mirar hacia adentro, a redefinir mis prioridades invisibles, que algo cambió. Escribí 3 intenciones sencillas, no tareas, sino estados internos que quería cultivar: claridad, paciencia, fuerza de decisión. Esos 3 puntos funcionaron como anclas. De repente, los compromisos externos empezaron a alinearse de manera más natural, como si el mundo reflejara el orden que había encontrado dentro de mí. Es como intentar ajustar el reflejo en un espejo sucio. Por más que toques la imagen, nunca cambia. Hay que limpiar el espejo para que el reflejo se muestre nítido. Lo mismo ocurre con la vida. Mientras intentamos controlar el reflejo, olvidamos que la superficie que debe limpiarse es la de la mente. Cuando el orden comienza dentro, lo de fuera se reorganiza por consecuencia. Lo contrario rara vez ocurre. Y es en este punto donde el aislamiento de 7 días se vuelve tan poderoso. Suspende las distracciones externas para que podamos, por fin, colocar cada cosa en su lugar interior. Y, cuando regresamos, ya no necesitamos luchar tanto con el mundo, porque el mundo empieza a resonar con el nuevo orden que llevamos dentro. Recuerdo un día en el que, al escribir sin parar, emergieron recuerdos que ni siquiera buscaba. Situaciones antiguas, emociones no resueltas, frases que me hirieron. Al principio fue incómodo. Pero cuando terminé y miré el papel, comprendí que aquello no era solo un vertido de pensamientos. Era un espejo. La página se había convertido en un lugar seguro para exponer el desorden interno y empezar a organizarlo. Hay una frase que guardo conmigo: cuando la pluma no miente, el corazón aparece. Y es exactamente eso. La escritura espontánea, desprovista de pretensión, libera la mente de la necesidad de coherencia inmediata y abre espacio para que la verdad se muestre. No la verdad absoluta, sino la verdad del momento, la que necesita ser mirada para que podamos seguir adelante. Con el tiempo entendí que la página en blanco no es un vacío, sino un campo fértil. Cada palabra escrita sin censura es como una semilla lanzada a la tierra. Algunas germinan rápido, otras permanecen dormidas hasta que llega la estación adecuada. Pero todas tienen el poder de transformar. Y quizá ese sea el mayor regalo de la página en blanco. Nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas de inmediato. Basta con permitir que salgan las preguntas, que las emociones se expresen, que los fragmentos de nosotros encuentren un lugar donde existir. El resto sucede en el silencio del tiempo. La metáfora de la semilla enterrada. Existe un misterio callado en el proceso de crecimiento. Toda semilla, antes de florecer, necesita desaparecer bajo la tierra. Necesita enfrentarse a la oscuridad, a la humedad, a la presión del suelo. Es en ese espacio invisible, donde nadie la ve, donde comienza a transformarse. El aislamiento consciente es exactamente eso, un tiempo de semilla. Por fuera puede parecer estancamiento. Por dentro, es germinación. Recuerdo momentos de mi vida en los que me sentía exactamente así, escondido, apagado, como si nada sucediera. Era doloroso creer que estaba detenido mientras todos a mi alrededor parecían avanzar. Pero con el tiempo comprendí que esa oscuridad no era vacío, era preparación. La semilla no brota porque la miren, brota porque está siendo nutrida en el silencio de la tierra. De la misma manera, nosotros también necesitamos esos periodos de recogimiento para que algo nuevo pueda nacer. La neurociencia describe este proceso como plasticidad cerebral.
Cuando nos apartamos del exceso de estímulos, el cerebro crea nuevas conexiones, fortalece rutas diferentes, abre posibilidades antes bloqueadas. Igual que la raíz se expande en lo invisible antes de que el tallo rompa la superficie, la mente se reorganiza en el silencio antes de que cualquier cambio externo se manifieste. Lo invisible siempre precede a lo visible. Había una frase que repetía en esos días de retiro: en el silencio, germino. Decirlo era como recordarle a mi cuerpo y a mi mente que la oscuridad no era abandono, sino gestación. Que el aislamiento no era pérdida, sino transformación. Que cada minuto en que permanecía solo, en silencio, era un paso invisible hacia la luz que vendría después. Así como la semilla solo encuentra el sol después de atravesar la tierra, nosotros solo encontramos claridad después de atravesar la oscuridad interior. El aislamiento es esa travesía. No es para siempre. Es apenas el intervalo necesario para que podamos nacer de nuevo. Pequeños rituales diarios que multiplican la energía. El silencio profundo no ocurre solo en grandes gestos, sino en detalles cotidianos. Son pequeñas elecciones, casi imperceptibles, las que construyen un campo interno de presencia. Durante mi tiempo de aislamiento, me di cuenta de que no hacía falta inventar prácticas complejas. Bastaba con repetir ciertos gestos simples, pero consistentes, y se convertían en llaves poderosas de transformación. Uno de los más importantes fue el ayuno digital. Descubrí que, al apagar todos los dispositivos durante unas horas, algo en mí comenzaba a reorganizarse. Al principio había una inquietud, casi una abstinencia, como si hubiera perdido el contacto con el mundo. Pero después surgía un alivio inesperado. Era como si el cuerpo volviera a respirar sin interrupciones. La ausencia de notificaciones creaba espacio para escuchar lo que siempre había estado ahí, mi propia voz. Otro ritual fue la respiración consciente antes de dormir. Solo unos minutos, sentado en silencio, observando cómo el aire entraba y salía. Al comienzo parecía banal, incluso aburrido. Pero con el tiempo, comprendí que ese instante de calma nocturna cambiaba la calidad de mi sueño. El corazón se desaceleraba, la mente dejaba de arrastrar las prisas del día. La ciencia explica que este gesto activa el sistema nervioso parasimpático, trayendo equilibrio al cuerpo. Yo no conocía los términos técnicos cuando empecé, pero sentía los efectos. Estos pequeños rituales no eran espectaculares. No eran revelaciones repentinas ni experiencias místicas intensas, pero eran semillas de energía que, acumuladas, multiplicaban mi claridad y mi enfoque. Al cabo de 7 días, comprendí que el poder estaba justamente en la repetición silenciosa. Lo que parecía simple adquiría profundidad, como gotas de agua que, al caer siempre en el mismo lugar, acaban moldeando la piedra. El éxito nace de periodos de concentración inquebrantable, en los que cultivamos metas invisibles a los ojos de los demás. Esta frase resuena con fuerza cuando pensamos en el silencio. Porque, en realidad, la mayor parte de las transformaciones que llevamos dentro no serán vistas por nadie durante el proceso. El mundo solo percibe el resultado, pero es en el silencio donde ocurre el movimiento real. Stephen R. Covey también decía que la clave no está en priorizar lo que ya está en la agenda, sino en agendar lo que es prioridad. Y, en esos 7 días, la prioridad eres tú. No los compromisos, no las demandas externas, no las expectativas. Solo tú. Ese reencuentro con el propio centro es lo que permite volver al mundo con más claridad, más enfoque y más fuerza de decisión. Me gusta pensar en la imagen del arquero. Antes de soltar la flecha, necesita silencio. Necesita alinear la respiración, afirmar las manos, concentrar la mirada. Solo entonces el disparo es certero. La vida funciona de la misma manera. Antes de cada paso importante, necesitamos recoger nuestras fuerzas en el silencio, alinear nuestras intenciones, organizar lo invisible. El gesto externo solo encuentra verdadera dirección cuando nace de un centro interno ajustado.